Cualquier hombre se equivoca, pero hay que ser más hombre para dar la cara y retractarse. Vengo a desmentir cosas dichas aquí mismo en este podcast que yo pensaba y especulé en su momento y nos puede pasar a cualquiera. Y eso es lo importante de seguir haciendo contenido y seguir investigando y seguir viendo la realidad. No solo este podcast, mi pana Opinión Guerrera también cayó en ese y así muchos otros que pensábamos que Danza Hardcore era una copia barata de Apache hacia Cancerbero, pero al parecer sí es un homenaje y tengo cómo decirlo con base. Hay que investigar bien, muchachos, hay que investigar bien. Y una persona llegó a mí y me dijo, hermano, mira, hay un par de cosas que estás dejando pasar por fuera, porque hay que dar un argumento bueno para desmentir estas cosas que todo el mundo piensa. En este caso, Danza Hardcore ya, ya se fue, ya la analizamos aquí en mi canal. Deberíamos rehacerlo. Lo cierto es que si te vas al Spotify, porque eso es lo que pasa mucho, y esto pasa con muchos artistas, y esto me lo dijo un artista, y por eso fue que recapacité y dije, wow, qué grande y tal. A ver, Apache le hace la dedicatoria a Khan en Danza Hardcore. Como dijo uno de los suscriptores, Cancerbero no va a tener el narcisismo de nombrar todas sus canciones en un tema. Y básicamente Apache eso fue lo que hizo. Ahora, ¿qué pasa? Después de que Danza Hardcore termina, lo más bonito es que nos dieron toda la letra. Ahora, un suscriptor me dijo que las ventanas las tengo muy pequeñas y no lograba ver cuando muestro las letras y cosas así. Pues te tengo la solución. Así, aquí te doy. Aquí tenemos las letras para que vayas leyendo conmigo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el detallazo increíble que tenemos que tomar en cuenta aquí? Y es que cuando se acaba Danza Hardcore, a ver, déjalo adelanto. The King of King, aquí, pan. El pana, aquí estamos aquí en The King of the Skills. El pana nos deja dos pistas fantasmas. Dos. O sea, nosotros hemos escuchado, es el 30% del tributo. No hemos escuchado todo el peo. Y eso es lo importante. Y si esta información a ti te gusta y te parece increíble todas las investigaciones que estoy haciendo, suscríbete, mano. Ah, seguimos. A ver, este es el pedazo de la canción que tenemos que escuchar. A ver, a ver. Eh, eh, Obviamente es un tributo, mano. Ok, sigamos. Del volcán, donde caen los relámpagos de inspiración, ya. De inspiración, ya. Adelantar un poquito. Aquí empieza, aquí empieza otro tema dentro del mismo track. Escuchen aquí. Este es, aquí dice, háblale tú, Can, cómo es el pim pum pan, que aquí se vive lo que se describe como en este track. ¿Cómo en este track? ¿Alguien había escuchado esto hasta este punto? O sea, alguien de mis suscriptores sabía la realidad de este asunto. Vamos a seguir escuchando. Ajá. Yeah. Hip hop. Yeah. Bueno, es que el problema es que me silencian. Me silencian el video si subo la canción bien, muchachos. Disculpen para los que dicen. Pero pueden ir a Spotify y escucharlo completo. El track dura 9 minutos. Eso sí, quédense aquí porque les voy a decir cosas que uno deja pasar por alto.
Quédate hasta el final porque tengo el dato de los datos, el mejor dato de este video. Dice que llegó el Gulam Fara, el AP APA en el papiro de King of Kimbara, haciendo hip hop serio para tipo serio, rap con criterio de la esquina de barrio para todo el hemisferio, tarimas, conciertos, aciertos y desaciertos. Por siempre doy las gracias a mi público y a mis muertos, dando el ejemplo, trascendemos en el tiempo. En cada verso el espíritu del legado contemplo. En realidad, esto está muy bien escrito para los que habíamos criticado sin Apache, así de que no, ese mono no tiene nivel para tirarse esas frases. Pues, mano, al parecer era el mejor momento del APA. Y voy a seguir leyendo. Bueno, dando garrotazo a los soldados rasos con rima para que todos aquellos como un candelazo se acabó el recreo, llegaron los dioses nórdicos, icónicos con la poesía que los dejara atónicos. Dejando huellas secuelas durante duela a quien le duela. We are still the face of hip hop of Venezuela. Para la vieja, para la nueva, de parte de la sabia escuela. IP y Khan en el rap del sur que dio vuelta a toda la esfera. De verdad esto deberían escucharlo ustedes. Y sí, mano, esto es un tributo increíble. Dice, háblale tú, Khan, cómo es el pim pum pam. Aquí se vive lo que se describe en este track. La mano arriba si es que te gusta el hip hop. ¿Qué nivel? ¿Será que sí se escucha? Bueno, muchachos, lo importante en este caso es algo que les vengo a decir. Qué importante es saber que todo lo que necesitamos es amor. Esto es una pequeña pausa antes de decir la parte más interesante de este video. Por eso también hago este video. Esto no sé si es una reacción. Esto yo no entiendo si es un podcast. No lo sé muy bien. Pero esto es un video investigativo donde estoy desmintiendo cosas que todos hemos caído en especulaciones de cualquier otra vaina. Y Apache aquí no solo le hace un tributo, sino que nos deja toda esta pieza, que es el verdadero tributo. Porque todos estábamos hablando de danza hardcore, pero es que no habíamos escuchado completo. Y todo esto se produce cuando están en el peo con Gavilón y la vaina de hacer abuso de poder. Somos la juventud. Tan claros, ¿verdad? Lo cierto es que aquí queda una parte de una pista libre y algo me hace pensar de que ese pedazo era para cantar los dos juntos o algo por el estilo. No sé por qué tengo ese presentimiento. Créanme que es muy real. Voy a dejarles un poquito de esa pista fantasma. Se escucha la gente hablando. Creo que aquí sí puedo tirarles un poquito de audio al escritorio. Escucha la gente hablando. Luego empieza un track. ¿Para quién era esa parte del track? Porque está vacío. Si es un tributo. Y estamos hablando de ellos dos. Y ya sabemos que esto lo escribió IP. Y esa pista tiene cierto flow diferente. Que no cualquiera le iba a caer bien. Entonces... Y está bien planetaria. Ah. No, 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 no. Ustedes están claros, ¿verdad? Nada, hermano, lo único es que le quería decir a todo mi público que estoy muy agradecido por el apoyo que le están dando al canal y que este canal es real. Una sola cara. Y en el día que uno la caga por errores de la vida, porque toda esta vaina se convirtió en especulación, uno viene y se retracta. Verga, mano, mira, de Apache se habla muy mal y yo no tengo contacto con él de ninguna manera, marico, ni con un pana de él. Y mira, uno mismo como fanático, verga, AP, al parecer como que si están haciendo las vainas bien, no sabemos. Porque de Panamá no se ha dicho mucho odio, se ha mandado mucho, se ha señalado mucho con el dedo y tal y vaina. Y se está manchando imagen de gente que a la final sí hizo las vainas bien. Creo yo, y me van a decir tal vez algunas cosas feas abajo por, lo estás defendiendo. No, mano, como te digo,
Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que eso se viene en este canal. Yo estoy claro, mano. Se vienen unas entrevistas en este canal tan arrechas, weón, tan criminales, tan brutales, tan... que yo mismo no me lo puedo creer. Que hace un año estábamos básicamente soñando con poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Y lo que se viene ya mañana nos juega. Entonces hay que hacer las vainas bien. Porque si yo llego a lo West Coast, si yo llego un día a tal y vaina y tengo aquí sentado a este pana, yo no puedo estar ahí hablando vainas que no son. Tengo que decirle, mano, mira, yo junto con mi público, marico, caí en la especulación. Claro, obviamente fui yo solo. En pensar, marico, que tú llegaste hasta robarle letras a Tyron. O que te las vendieron. Y pensando de quién coño las habrá vendido. Uno manchando más el nombre del otro pana. O sea, ajá. Sin uno sabe, mano. Entonces, esto es un video importante en el canal. En el que se den cuenta, en el que siempre van a ver y escuchar la verdad. Y el día que sucede un error, uno se retracta. Porque ¿qué pasó ayer mismo? Sin ir muy lejos. Y gracias a eso me contactó un podcast de audio. Hice un video reaccionando sobre un concierto de Cancerbero, tirándole a Capú y a alguien que tenía el audio de el mismo lugar, pero más allá, y se escuchaba mejor. Me di cuenta que, ok, no está diciendo lo que todo el mundo piensa que está diciendo. Pero las especulaciones, el espectáculo, la vaina se hace así como que es más fácil consumir odio, ¿sí me entiendes? O sea, la gente quiere ver el fuego, quiere ver gente arder, quiere ver gente enjuiciada, quiere ver gente fuerte aquí llevándola duro. Pero no, mano. Al parecer, al parecer se está buscando cosas que no son. Se están hablando vainas que no se deben. Entonces, coño, ahora hay gente que le encanta este contenido. Y creo que la mejor manera de informar es dando la verdad. De mi parte, hacia mis casi 10.000 suscriptores, lo único que puedo decir, agarren ahí, quítense ese prejuicio. Aquí está Danza Hardcore. Es un tributo. Vayan, escuchen la completa para que se lo vacilen, para que escuchen la realidad y se den cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Otra cosa es que me dijeron que hablo demasiado, pero no entiendo porque hay personas que dicen que me puedo instalar a hablar. Este video es grabado, muchachos. Cuando tú veas los comentarios aquí saliendo, es porque estoy en vivo. Normalmente lo hago en la noche. Para que estén claros, esto es un estreno y en las noches hago en vivos cuando es necesario o quieren que lo haga todos los días. Videos hago todos los días, pero en vivo lo hago cuando veo que hay demasiadas cosas que decir. Déjame en los comentarios, ¿qué piensas tú de esto? ¿Crees que amerita que hagamos un en vivo? Y hablemos aquí caretabla cómo es que es el peo en el asunto. Yo soy Hernán El Hongo Aguilar. Si tú crees que yo no hablo locuras y te estoy hablando claro, sígueme en Instagram y apóyame. Hernán El Hongo Aguilar, así todo seguido. ¡Guau! En Spotify también me puedes conseguir Hernán El Hongo Aguilar. Te recomiendo Vuelo y Tus Actos Erran. eh, nada, muchachos, muy agradecido por el alcance que estamos teniendo. Otra cosita que les quería recomendar es que por favor, guas, guas, se suscriban porque ya vamos a lograr esa meta de romper las 2 cifras. Increíble. O bueno, no sé cómo explicarlo porque es que... Pero ustedes me entienden. Los quiero mucho, muchachos. Un fuerte abrazo desde Colombia para mi gente en París, para mis panas en Madrid, en Barcelona, mi gran amigo de Puerto Rico. Por ahí hubo una familia que me comentó y se me pasó ahorita. Pero un fuerte abrazo Dominicana, Ecuador, Chile, Salvador, Perú, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Alemania, Suecia. Y bueno, quiero comentarles de que si llegaron hasta este punto, que a partir de ahora, y voy a empezar a hacerlo con todos mis videos anteriores, pero tengo que, eso lleva tiempo, ya pueden subtitular mis videos en cualquier idioma. Árabe, o bueno, por lo menos árabe, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, mandarín. Bueno, unos cuantos.
francés. Para que sepan, pues cualquier cosita. Si quieren mostrarle mi contenido para esos grandes amigos que tengo en Europa y quieren mostrarle mi contenido a personas de allá, por ejemplo, mi gran amigo de Francia, si quiere ser tan amable de colocar estos videos para alguien de allá, pues puede hacerlo. Subtítulos en francés. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Hernán Elongo Aguilar.